¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a La Bancada, aquí en Diputados TV, con toda la información de la Cámara de Diputados. Estamos acá en el anexo de la Cámara Baja, donde tratamos todos los temas que llegan a las comisiones o al recinto. Esta semana, recordemos, tenemos una sesión convocada para el miércoles a las 10 de la mañana para tratar los proyectos conocidos como ficha limpias. Hay varios dictámenes y seguramente va a haber un largo debate, pero quien sabe mucho de este tema y de todo lo que ocurre acá en el Congreso es mi compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Cómo andas, Mauri? Placer saludarte, como siempre, estar aquí en este programa, abriendo una nueva semana que, como vos dijiste, tiene mañana una agenda por fuera de lo que es el resumen o por lo menos el listado de proyectos para tratar en el periodo extraordinario, que recordemos fue convocado a partir del 21 de enero y hasta el 22 de febrero. Para tratar proyectos como por ejemplo el que bien vos dijiste también está publicado para el miércoles tener una sesión, ya que cuenta justamente con la posibilidad de tener un dictamen que es el de ficha limpia después de 2 intentos fallidos, que en un ratito vamos a estar repasando. Dictámenes tenemos, en realidad una aprobación sería. Tenemos varios dictámenes que se firmaron la semana pasada, el miércoles, muchos dictámenes, creo que son 5 o 6. Sí. Obviamente la posibilidad de que haya una aprobación en general y un largo debate en particular para reescribir los proyectos. Recordemos a quienes por ahí se enganchan este año con la actividad legislativa, los proyectos se pueden aprobar en general, o sea, un expediente se aprueba, pero después se hace un tratamiento, si así lo define la mayoría del cuerpo, de artículo por artículo. Claro. Y ese artículo que se cambia, se reescribe. Entonces vas reescribiendo algunas versiones de los artículos y esa versión final es la que se envía al Senado. Todo parece indicar, Gonza, que el miércoles vamos a tener una larga jornada de debate en particular porque algunos sectores de lo que se conoce como oposición dialoguista firmaron sus dictámenes o firmaron el dictamen mayoritario en disidencia porque no coinciden con algunas partes del texto de ficha limpia. Pero por lo pronto, este proyecto, que recordemos a grandes rasgos, impide la candidatura de quienes tengan condena por corrupción con ratificación en segunda instancia, este proyecto sí tendría mayoría para aprobarse, veremos con qué versión, y luego iría al Senado, pero muy difícilmente llegue a tratarse en el periodo de sesiones extraordinarias que vence el viernes 21 de febrero, porque el Senado tiene un reglamento bastante particular por el cual un dictamen necesita 7 días para llegar al recinto. Claro. Por lo tanto, el miércoles el Congreso va a estar muy movidito porque en paralelo a la sesión de diputados, el Senado va a dictaminar o va a intentar dictaminar los proyectos que se aprobaron aquí la semana pasada para llevarlos al recinto 19 o 20 de febrero. Ficha limpia parece no estar en esa historia, ¿no? Sí, no dan los tiempos como vos decías, Mauri, porque ya la semana que viene tendría que tratarse en comisiones en el Senado cuando llegue el proyecto de diputados, en caso de que en esta sesión que está convocada aquí en diputados para el miércoles a partir de las 10 de la mañana, se apruebe, vaya al Senado y tiene que aprobarse en comisiones y pasar esos 7 días que no dan en cuanto a los números en los días hábiles, recordemos, porque ya la otra semana que viene, ya estaríamos a partir del lunes en 24 de febrero, es decir, ya estaríamos por fuera del periodo extraordinario. ¿Qué puede suceder? Que el Poder Ejecutivo envíe una prórroga del periodo extraordinario o que abra una nueva semana justamente de la misma para que esto fluya un poco más rápido, con velocidad, para que se dé la aprobación. Son 6 los proyectos, uno de ellos es el de mayoría, que es el del Poder Ejecutivo, y que tiene el asentimiento del PRO y de Paula Omodeo, que justamente pertenece al monobloque, creo, de la provincia de Tucumán, y luego en un ratito vamos a estar contando más detalles respecto a cuántos son justamente los dictámenes. Son 6 los dictámenes. Los dictámenes, 6 los dictámenes, exactamente. Sí. Y creo que el que vos decías, el dictamen de mayoría, tiene en realidad la firma de los radicales en disidencia. El gran debate que vamos a escuchar el miércoles tiene que ver con una cláusula por la cual no se puede o no se podría aplicar ficha limpia si el fallo, o sea, la condena en segunda instancia por corrupción, se produce en años electorales. Claro. Esto tiene una explicación que se dio en comisión que tiene que ver con una palabra maldita que el miércoles nadie va a querer mencionar, que es proscripción, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Si el fallo se emite cuando está iniciado el proceso electoral, alguien puede ser acusado, como la justicia puede emitir fallos cuando quiera, porque no tiene un plazo, alguien puede ser acusado de haber sido proscripto. Entonces el proyecto dice, bueno, los años electorales no rigen los fallos. ¿Qué ocurre? Claro. Está la otra campana que dice, atención, con la constitucionalidad, sabemos que las leyes pueden ser revisadas por la justicia, porque si un tema el 31 de diciembre tiene una interpretación, no puede tener otra interpretación el 1 de enero.
todo este debate va a ser engorroso y largo Sí. y va a llegar recién cuando se vote en general, según los pronósticos que uno tiene. Antes seguramente va a haber una larguísima jornada de discursos. Dicen que la sesión fue convocada a las 10 de la mañana porque, por ejemplo, Unión por la Patria, que es el bloque que se opone a este tema, quiere hablar, todos los miembros quieren hablar, son 98 miembros, 98. la gran mayoría pueden hablar, se puede extender y esto puede ser muy largo. Pero la semana pasada, Gonza, recordemos, el día jueves tuvimos también una sesión larga en la que el tema principal, o uno de los principales temas, fue sin duda la aprobación de la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias solamente para este año. Recordamos cómo se votaba. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y otras recaído en el proyecto de ley sobre reforma para el fortalecimiento electoral, contenido en la orden del día 720. De acuerdo al artículo 77, segundo párrafo de la Constitución Nacional, para su aprobación se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros del cuerpo, esto es 129 votos afirmativos. La Presidencia, asimismo, comunica al cuerpo que emitirá su correspondiente voto conforme la autorización que prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento. Entonces, sírvanse a identificarse y marcar su voto. Tiempo. Esta presidencia, mi voto es afirmativo. Por secretaría, se cierra la votación. 162 votos afirmativos, 55 negativos, 28 abstenciones. Resulta afirmativo. Artículo 5 de forma queda sancionada por este cuerpo y se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Y vimos una película muy intensa la semana pasada, que empezó el lunes con reuniones de bloque, que siguió el martes con una comisión en la que parecía que en un momento que no iban a estar las firmas para el dictamen de este proyecto, que inicialmente era para eliminar las PASO y mutó en una suspensión solamente por este año, y finalmente ya con la barrera de hierro rota, algo que pasa muy seguido, y esto es bueno que quien se engancha este año en los temas legislativos empiece a verlo y no se sorprenda. Una vez que pasás la barrera y están los votos, ahí se empiezan a sumar todo y pasamos a una votación general con 162 votos, con 129 alcanzaba, recordemos, ¿sí? Estuvo muy cerca de caerse en comisión y este resultado final contundente, tremendo. ¿Te sorprendió, Gonza? ¿Cómo lo viviste? Sí, un poco me sorprendió, pero al mismo tiempo me había sorprendido más, Mauri, que al comienzo de la sesión se empezaba a preguntar, por lo menos en los pasillos, si realmente estaba confirmado y asegurado el quórum. Porque cuando hablábamos inclusive con legisladores antes del comienzo de la sesión, cuando preguntábamos nos decían hasta el día anterior, es decir, nos decían en ese momento, ayer, y estaban 2 diputados por encima del número del quórum. Es que el quórum fue con eso, fue claro, con 135, 36. Justamente, por eso, no fue bastante fino el número, pero bastante abultado, bastante, obviamente, grande el número, grosso en este sentido respecto a lo que fueron anteriores votaciones en cuanto al voto, porque por lo general se solían dar votaciones de 135 promedio votos a favor de varias iniciativas, porque muchos bloques habían solicitado, bueno, la aprobación de varias iniciativas. Creo que la ley de bases tuvo algunos capítulos importantes que fueron aprobadas con 140, 144 aproximadamente. Por eso cuando vemos este número de 162 votos afirmativos, también nos empezamos a preguntar y entre líneas analizamos qué había pasado con bloques como Unión por la Patria. Donde tuvo 25 votos a favor. Es Unión por la mucho, Patria, que es mucho. Y es raro porque ahí uno empieza a ver qué mensaje hay. Porque claro, si ya veías que estaban los votos y aún así pusiste el botón verde, sí, seguramente hay algo más que te interesaba que la ley. Sí, y esa es la parte más compleja, en realidad, de analizar, porque uno sabía que había voluntades en Unión por la Patria a favor de la suspensión de las PASO. Era totalmente público, no sorprendió a nadie, pero habían retaseado aún así el dictamen, que se firmó con lo justo, y tampoco dieron quórum.
y bueno, finalmente sí decidieron votar a favor. Ahora esto mañana, Gonza, mejor dicho, el miércoles, en paralelo a la sesión que vamos a tener, se trata en el Senado. Exactamente, sí, va a tener la comisión ya convocada de asuntos constitucionales para que una vez que se apruebe esto esté listo para, y ahí sí creo que dan los tiempos, la semana próxima puede haber una sesión en el Senado y ahí pasaría a un debate ya con una posible sanción completa de la eliminación de las PASO 2025, lo cual sería un sello muy importante para el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque más allá de lo que vimos en el recinto de diputados, no deja de ser una media sanción y asegurarse justamente este proyecto tendría que ser con la sanción completa en el Senado. Esto sí estaría, en cuanto a los tiempos, la eliminación de las PASO de este año, más asegurado en cuanto a los tiempos, después los votos habrá que ver poroto por poroto, que a diferencia de lo que hablábamos recién de ficha limpia, que tal vez sí tendría que extenderse el tiempo de las extraordinarias para que antes de que comience un nuevo periodo ordinario se tenga la aprobación de este proyecto. Sí, recordamos que también el miércoles por la tarde, 18 horas, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado va a tratar los otros dos proyectos que se aprobaron el jueves pasado en la sesión. Uno tiene que ver con el juicio en ausencia, la habilitación de juicio en ausencia, y el otro con el aumento de penas por caso de reincidencia y reiterancia colectiva. Si todos los proyectos se dictaminan, el 19 o 20, o sea, 7 días después u 8, el Senado va a abrir para tratarlos y terminar este periodo ordinario. Recordemos, a partir del 1 de marzo empieza el periodo ordinario, se terminaría el extraordinario ahora, y senadores y diputados que quieran pueden presentar el proyecto y buscar el consenso y tratar de ser aprobado. Ya la agenda no la va a definir el Poder Ejecutivo. Pero... Y otra cosa, Mauri, perdón, que nos preguntamos es, ya que mencionaste 1 de marzo y hablamos de apertura de periodo ordinario, 1 de marzo cae sábado. ¿A qué hora se hará justamente la apertura de sesiones ordinarias? Estaba pensando mis próximos fines de semana, pero encima fin de semana largo. El fin de semana largo por carnavales. Recordemos, el año pasado cayó viernes y se hizo a las 21 horas. También se hizo a la tarde la presentación del presupuesto, que cayó domingo 15 de septiembre. Sí, y por lo tanto me parece que estamos con mucha expectativa. Yo creo que no se van a perder de vuelta a la noche. Vamos a venir una fiebre de sábado por la noche acá en la Cámara de Diputados. No se puede cambiar el día, ¿eh? Siempre ha sido el primero, si es sábado o domingo, eso sí que no sería una novedad, pero el horario viene llamando la atención. Recordemos que la suspensión de las PASO tuvo la aprobación, como decíamos, el jueves pasado, y el diputado que fue el miembro informante, o sea, el encargado de brindar los detalles de este tema, fue el libertario Nicolás Mayoraz, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, y esto decía. La casta política quería de alguna manera lavar sus culpas de los manejos que se venían haciendo. Pero la verdad es que la implementación de la ley a 15 años de la sanción, casi 15 años, no cumplió el objetivo. Y la misma clase política se dio cuenta que no ha servido. Pero bueno, los distintos proyectos presentados nunca vieron la luz, nunca hubo un acuerdo, siempre el cortoplacismo, la especulación electoral del momento hizo que no quisieran tratarlo. Pero hoy estamos cumpliendo, como tantas otras veces, una de las promesas del presidente Javier Milei, que es achicar el costo de la política y poner a los políticos en su lugar. Lo que la ciudadanía se da cuenta, a veces la clase política lleva más tiempo darse cuenta. Se quería solucionar un problema que era la selección previa de los candidatos para llevar a la ciudadanía, y resulta que terminó siendo una encuesta cara, porque en eso se convirtieron las PASO, en una encuesta cara para conocer qué candidato estaba mejor que el otro. Los partidos políticos no han estado a la altura de lo que ellos mismos decían que venían a cumplir, que era mejorar la calidad institucional. Y ese rango constitucional que tienen los partidos políticos en el artículo 38 de la Constitución realmente marca una exigencia que no ha estado cumplida en esta ley y que por eso justifica, al menos por ahora, la suspensión de las PASO. Porque de alguna manera nosotros debemos devolverle a
a los partidos políticos esa libertad, porque de cierta manera, algunos lo han dicho, pero hay que dejar claro, son los partidos políticos los que tienen que elegir sin injerencia del Estado sus candidatos, y no a través de estos mecanismos que terminaron haciendo de llevar a la ciudadanía a hacerlo sin resolver previamente los cuestionamientos que se le hacían a estas leyes, que es que los candidatos, y en este caso los precandidatos, son elegidos a dedo. Un trabajo hecho, un estudio del CONICET, habla de la pérdida paulatina de interés de la ciudadanía en participar de las PASO, en el orden del 10% en los últimos años. Es decir, que cada año que se producen elecciones hay menos interés de la ciudadanía en participar de las PASO. Mayoraz explicando lo que es esta historia, esta mini historia de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que inició allá por 2011. Esto fue muy particular. Yo siempre digo que un historiador va a tener que rastrear mucho para explicar qué pasó. Los contemporáneos lo entendemos, pero esto surgió como una reacción del entonces oficialismo a la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires de 2009, que es una elección que se adelantó, que iba a ser en octubre y terminó siendo en junio. Entonces se termina aprobando en esos 6 meses un paquete de leyes, entre ellos la creación de las PASO. Otro era el escenario político cuando se aplica por primera vez en 2011 y se convirtieron en un instrumento de lujo para las oposiciones que podían acomodar sus diferencias en una PASO. O sea, un oficialismo hizo una ley que en realidad le servía a las oposiciones. No pasa nunca eso. Tuvo que haber varias circunstancias extraordinarias para que ocurriera. Y finalmente quedaron en las PASO. Y después había que conseguir los votos para eliminarlas que aún no están, porque esto que se está votando, recordemos, es suspensión. Claro, suspensión. Y por este año. O sea que todavía hay sectores políticos que dicen yo quiero que en 2027 estén las PASO porque a la oposición le puede servir. Pero es complejo porque lo que decía recién Mayoraz, la participación fue cayendo. La gente empezó a desentusiasmarse y las últimas fueron muy bajas, a veces 2, 3 millones, más de 2 millones de personas no iban a votar y después iban en la general, y no tampoco sirvió para alentar la creación de nuevos partidos políticos, sí de frentes electorales, pero bueno, la cuestión es que ahora, este año no vamos a tener y vamos a ver cómo reacciona la ciudadanía, ¿no? Que no tiene paso, si las reclama después para más adelante. Bueno, y acá encontramos tal vez el primer punto de coincidencia como para entender un poco más esos 25 votos de los cuales hablábamos, afirmativos, de Unión por la Patria, para que este proyecto también tenga una votación holgada en cuanto a la diferencia de lo que significaba. Una votación justa a lo que terminó siendo, que fue justamente los 162 votos afirmativos para la media sanción de la eliminación, la suspensión de las PASO 2025. Cuando tuvimos la oportunidad de tener, por ejemplo, al diputado Juan Manuel Pedrini aquí en esta mesa de Unión por la Patria, él nos contaba claramente que él tenía un proyecto en esta línea, siendo de Unión por la Patria, siendo lógicamente muy crítico del gobierno nacional. Había muchos proyectos de Unión por la Patria, claro, que pedían suspender las PASO y algunos que otros eliminarlas. Claro, pero iban en la lógica de si no había paso, por ejemplo, en algunas provincias, o si ya se había propuesto en algunas provincias, imagínense a nivel nacional, y teniendo en cuenta esto que decía Mayoraz, de cómo fue bajando la participación en este sentido de los ciudadanos a la hora de votar. Llevarlos a votar en una votación que ni siquiera es para la elección de un presidente, de un vicepresidente y de los cargos más importantes, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces, bueno, según obviamente si están desdobladas o no, pero la realidad es que aquí encontramos esta coincidencia y el porqué también de estos votos, más allá de que también lo podemos analizar bipartidariamente, ¿no? También pensando en el Frente Renovador que está dentro de Unión por la Patria, sectores justamente que de otros bloques también de la Cámara que no suelen apoyar al gobierno y que en este caso sí lo hicieron. Bueno, y acá está un poco cómo se puede desglosar la votación. Sí, y aparte es interesante, y vamos a verlo este año, recordad que realmente cambió para siempre el calendario electoral con las PASO porque se anticipó mucho. No solamente es una elección más, es una elección más muy compleja, muy difícil de escrutar porque son internas, entonces la Cámara Electoral pedía más de 2 meses para escrutar. Recordemos que habitualmente cuando hay balotaje, el balotaje es el 17-18 de noviembre y se escruta en 20 días. Mismo la elección de octubre se escruta en 40 días. Bueno, la primaria se escruta en 2 meses y medio. Entonces pasamos de una presentación de listas que hasta 2007 era
en septiembre a una que empezó a hacer en junio y que este año, con la implementación de la boleta única papel, si persisten las PASO, que todavía falta que el Senado lo decida, Claro. la presentación de listas sería en mayo, listas que efectivamente terminan de competir en octubre. O sea, tenés un año totalmente interrumpido por las elecciones. Si esto prospera, va a cambiar, si se suspenden las PASO va a cambiar. Y insisto, hay que ver cómo el electorado reacciona para 2027, si las quiere de vuelta o no, o si las quiere en qué términos. Uno de los protagonistas de aquellas sesiones del 2009, en ese entonces en el Senado, que crearon las PASO y que siempre confesó que no estaba de acuerdo y que por lo tanto votó por la suspensión, es Miguel Ángel Pichetto, diputado de Encuentro Federal, y esto decía en la sesión. Lo que provocó la primaria, que es una fragilidad en el plano institucional y económico, especialmente cuando la primaria funciona en las elecciones presidenciales, altera el sistema constitucional que tuvieron en mira los constituyentes de tratar de hacer un proceso relativamente corto entre el último domingo de octubre y el 10 de diciembre. ¿Qué quiero decirlo para traducirlo con más claridad? Recordando incluso una elección en la que participé como candidato a vicepresidente, la primaria en el mes de agosto determinó nítidamente, claramente, un impacto sobre la economía del gobierno de turno del ingeniero Mauricio Macri, en donde el dólar estaba estable en 20 pesos y después de la primaria pasó a 40 y entró en una aceleración rumbo a octubre. El Congreso está en línea con una visión de hastío y de cansancio de la sociedad con la multiplicidad de elecciones. En un año electoral no solamente se votan las primarias, se vota en octubre, cuando son de medio tiempo, sino también que las provincias, muchas de las provincias diferencian el voto a autoridades locales de lo que significan las nacionales, y también hay municipios con carta orgánica que dicen que no tienen que votar el mismo día de la provincia o de la nación, con lo cual hay una cabalgata electoral de 6 elecciones, no hablar cuando se elige presidente. Por lo tanto, me parece que el Congreso está encaminando un debate que en lo personal creo que debería ser de mucha más estructura, de avanzar en algún momento con el consenso de los partidos políticos, que hay que fortalecer, hay que volver al mundo y la vida de los partidos políticos, tratar de fortalecerlos también, consolidarlos en términos de la elección de candidatos, pero me parece que en la Argentina también habrá que imaginar en algún momento y en alguna oportunidad no muy lejana una reforma de la Constitución. Cerraba con esta bomba, Pichetto, en realidad, esta propuesta que él hace, que es volver a reformar la Constitución. Hace 30 años que se reformó, es mucho tiempo, pasaron muchas cosas, la humanidad cambió, porque era una época totalmente predigital y todo el tiempo uno ve acá en el Congreso que tienen que adaptar cierta legislación para adaptarse a los nuevos tiempos, y recordaba una consecuencia que tienen las PASO y que él vivió en carne propia, que es que en las elecciones presidenciales se hace una primaria que de alguna manera genera un clima político cuando falta mucho para elegir presidente. Es en agosto la primaria, y a él le pasó cuando fue compañero de fórmula con Macri. También en la última, quien ganó la primaria finalmente fue presidente, pero no era esperado en ese momento, y esto se elimina si no hay primarias. O sea, tenés presidencial en octubre, a más tardar un balotaje, y al toque se asume. No hay nadie que no hay ninguna encuesta grande que determine por lo menos las condiciones del gobierno que está en el momento. Bueno, si te parece, Gonza, vamos a un corte. Dale. Enseguida volvemos con más La Bancada acá en Diputados TV.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Seguimos acá en la bancada de Diputados TV con toda la información de la Cámara de Diputados. El miércoles 10 de la mañana hay una sesión para tratar 6 dictámenes. Recién estaba chequeando sobre ficha limpia. Hay un dictamen del oficialismo junto con el PRO, algunas firmas también radicales en disidencia. El Bloque de Democracia por Siempre tiene 2 dictámenes. También hay un dictamen de Encuentro Federal y el dictamen de Unión por la Patria. Y el único de rechazo que es de la izquierda. Pero todo eso en detalle lo tiene en placas Gonzalo Solabarrieta. Bueno, vamos a empezar a repasar, Mauri, entonces algunas cuestiones primordiales, ¿no?, de este proyecto de ficha limpia que, bueno, como bien vos decías, va a tener su protagonismo esta semana. Recordemos cuando tengamos la posibilidad de ver qué sucede a la hora de que este proyecto vaya al recinto el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana. Donde aparentemente hay una expectativa de que esto pueda tener su aprobación, pero quieren estar con un poco de cautela, teniendo en cuenta que en noviembre del año pasado hubo 2 intentos de sesión por este tema, que tal vez en la previa no estaba tan hablado, no había tantos acuerdos como en este momento, pero se llevaron tal vez 2 golpes políticos, por así decirlo, sobre todo del lado del PRO, ¿no?, pensando en la presentación de estos proyectos, inclusive en una de las sesiones faltándole una sola banca ocupada para dar el quórum. Vamos a ver y en detalle, obviamente, qué trata, ¿no?, este proyecto de ficha limpia, que recordemos fue uno de los temas convocados para las sesiones extraordinarias, que el próximo miércoles 12 de febrero, pasado mañana, a partir de las 10 de la mañana, va a tener la posibilidad de justamente tener su aprobación en el recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más de qué se trata. Lo que modifica es la ley orgánica de los partidos políticos, la 23.298, que tiene dentro de las mismas 3 leyes que son modificaciones justamente a esta misma ley de los partidos políticos, y lo que hace es agregarle la figura de la ficha limpia en la República Argentina, en este caso, y como dice el proyecto, por delitos de corrupción. Esta es una de las modificaciones, esta es una de las propuestas principales que vienen ya en el debate desde el año pasado, pero que en este caso tuvo una modificación muy importante que ahora la vamos a ver cuando adelantemos y avancemos en las placas que estamos observando. Hablábamos de los dictámenes recién. Bueno, hay un proyecto que es el principal, que es el que propone el Poder Ejecutivo. ¿Qué sucedió? Cuando se dio la no sesión del pasado 28 de noviembre, días después hubo una entrevista que, si mal no recuerdo, se realizó o con Silvia Lospenato o con el propio presidente Javier Milei, en donde se habló de que se estaba trabajando de manera conjunta la propia diputada del PRO, Silvia Lospenato, y Javier Milei, el presidente de la Nación, junto con Guillermo Francos y todo su equipo de trabajo, para hacer las modificaciones requeridas y que todos estén de acuerdo, porque en aquel entonces inclusive hasta algunos diputados de La Libertad Avanza creían que se debía avanzar en algo más grande, más complejo, con más delitos y no tan apuntado a lo que significaba en aquel entonces la posibilidad de esta palabra que, como vos decías, Mauri, es la palabra, no sé si decir prohibida, pero que no se quiere mencionar tanto, que es la palabra proscripción, que esto va sumado lógicamente igual a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que parecía ser el objetivo principal del proyecto cuando se intentó tratar en noviembre del año pasado. Bueno, a ver, este proyecto del Poder Ejecutivo, con las modificaciones que se hicieron, obviamente después de varias charlas a partir de diciembre, también en enero con una mesa de trabajo, bueno, tiene 30 firmas de La Libertad Avanza, del PRO y del monobloque Creo, de Paula Omodeo. Tiene también, por ejemplo, algunas firmas en disidencias de la Unión Cívica Radical, por ejemplo. Pero además también hay un dictamen de minoría, que es el de Unión por la Patria, que tiene 26 firmas. Que lo que hace es agregarle justamente algunos delitos, además de los delitos de corrupción. Vamos a ir a la siguiente placa. También es importante decir que hay otros 4 proyectos que son
también alternativos a este proyecto. Uno de ellos es el de la izquierda, por ejemplo, que es obviamente rechazando el proyecto de ficha limpia, pero hay otros 4 también dictámenes que han presentado distintos bloques de la Cámara de Diputados. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la ficha limpia? Porque si uno lo escucha así porque sí, tiene que tratar de entender qué significa. A grosso modo, bueno, es la imposibilidad de ser candidatos a cualquier persona que así lo requiera en las elecciones nacionales. En caso de tener una condena en segunda instancia, una condena obviamente de corrupción confirmada en la segunda instancia, que esto ya es meternos más en un tema judicial, pero siempre dentro de lo que... tiene que haber apelado al menos una vez. Claro. Obviamente cada sistema jurídico, también hubo un debate respecto a las cuestiones de los códigos procesales, porque hay un cambio y eso puede cambiar, pero por lo pronto se estima que tiene que haber apelado. O sea, no puede ser un juez de primera instancia quien defina que una persona no puede ser candidata con su fallo, sino que tiene que haber habido una apelación. Y el dato fuerte que hay, el dato que siempre surge en estos temas, no es fuerte porque ya está sabido, pero es que la justicia no tiene tiempos para emitir un fallo. Por lo tanto, de hecho hay algunos dictámenes que establecen plazos y que piden al Congreso empezar a hablar de plazos para firmar un fallo, porque si no, obviamente hay una discrecionalidad ahí. Uh-huh. Exacto, por eso mismo es un tema legal importante, sobre todo pensando en los tiempos de la justicia, y que tal vez muchas veces, en el caso obviamente puntual del cual hablamos, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del PJ, es porque en noviembre del año pasado tuvo una condena en segunda instancia justamente por la causa vialidad, y por lo cual, al ser en el año anterior al de las elecciones, anterior al 31 de diciembre justamente del año anterior, bueno, estaría la posibilidad con esta modificación que se hace de que esté incluida dentro de, como quieran mencionarlo, la imposibilidad de ser candidata a presidenta o a cualquier otra posición dentro de lo que significan los poderes. Porque son fallos en años no electorales. El punto es que a veces ocurre, todavía no escuché ninguna mención en este caso, que cuando un proyecto se sanciona, se convierte en ley, la retroactividad siempre es una discusión. ¿Desde cuándo rige? Exacto. Entonces, si rige el fallo que se emitió antes de la sanción de la ley, o si rige la ley y a partir de ahí se toman en cuenta todos los fallos, todo el registro. Eso es un poco, me parece, un debate que puede llegar a ver si esto prospera en las dos cámaras. Bueno, esa palabra, Mauri, va a aparecer, el tema de la retroactividad, que fue el gran debate en noviembre del año pasado, porque se decía que era una ley que estaba preparada exclusivamente por el bloque del PRO y otros bloques aliados para generar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasó? Se iba a aprobar esta ley y al no ser retroactiva, justamente no iba a tener efecto cualquiera de las causas que tenga en su contra Cristina Fernández de Kirchner, y por eso se generó un debate mucho más amplio y judicialmente hablando, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente placa para entender un poquito más. Tampoco podrán ser designadas aquellas personas que tengan el fallo confirmado, la condena confirmada en segunda instancia, no solamente en las elecciones nacionales, en las principales posiciones políticas, sino además jefe de gabinetes, pues tampoco como ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados. Pasamos a la siguiente placa, también para saber cuáles son los posiciones. Esto es una novedad, Gonza, que tuvo este proyecto, porque hasta ahora se hablaba de ficha limpia siempre en torno a la imposibilidad de candidaturas, en este caso es de cumplir cargos, o sea que si una persona ejerce la jefatura de gabinete o es secretario de Estado y tiene una condena en segunda instancia, inmediatamente tiene que dar un paso al costado según este proyecto. Exactamente. Bueno, también hablamos de instituciones de la seguridad social, hablamos de integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase. Estos son algunos de los posicionamientos que vos estabas explicando recién. Recién decíamos, ya hubo 2 intentos de sesión por este tema, pero no con este dictamen.
¿sí? Primero lo primero. Ya hubo 2 intentos por que la Cámara de Diputados... Dos intentos el año pasado. El año pasado. Tuvimos en 2019 uno, creo Claro. que algún otro en otro, pero varios intentos. Lo más cerquita que tenemos, por lo menos con este mismo cuerpo de la Cámara de Diputados, antes de la renovación, es justamente lo que sucedió el 20 de noviembre pasado, donde decíamos, en uno de ellos, por una sola presencia no se llegó al quórum, 128 presentes. Y el famoso reclamo de Cristian Ritondo en ese momento al presidente Martín Menem de que ya se había sentado alguien, pero habían pasado los 30 minutos reglamentarios que se esperan después del horario de citación a la sesión especial. Y el otro caso, que fue aún peor para la situación, fue que a la semana siguiente se volvió a convocar este tema, justamente el 28 de noviembre del año pasado, y fueron 116 los presentes, es decir, un número menor. Se espera, por lo general, si hubo un intento, no se llegó al quórum y se convoca para la semana siguiente, por lo general es porque ya están los números acordados. Bueno, esto fue totalmente negativo, sobre todo para el bloque del PRO en ese entonces que había convocado a esta sesión. Bueno, sí, y justamente después de eso vino esta propuesta o este anticipo del presidente Javier Milei de que iba a enviar un proyecto y lo hizo en enero, ¿no? Exactamente. Bueno, y acá viene la parte por la cual nosotros podemos pensar que esto tendría vía libre como para poder tener su aprobación el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, cuando haya, primero, como dijo Mauri hoy temprano, un largo debate. Muchos diputados van a querer hablar. Ya de por sí, Unión por la Patria, que va a querer expresarse en cantidad. Masivamente tiene 98 diputados. No tengo la calculadora a mano, pero si nos llevamos a 100, son 5 minutos. Tenemos 500 minutos. ¿Cuántas horas son 500 minutos? Más o menos 6 horas, 5 horas. Rápidamente sacando el cálculo, 5 por 6. Bueno, la realidad es que son 3 horas. Pero ¿no? Sí, es mucho tiempo. No, es mucho tiempo, es más, es más. O sea, a ver, está claramente que si esto empieza a las 10 de la mañana y no al mediodía, es porque se espera una gran cantidad de oradores, porque a los oradores tenemos que agregarle, obviamente de todos los bloques, también están cuestiones de privilegio, también están cuestiones administrativas, o sea que me parece que se va a consumir todo el día, claro. Claramente. Y había un planteo del propio oficialismo de hacer esta sesión aparte porque entendían que Unión por la Patria tenía la posibilidad, iba a pedir la posibilidad de que hablen todos y no se le podía negar, y si se hacía en forma conjunta el jueves con las PASO, podíamos llegar a tener una sesión de 48 horas continuado. ¿Te queda algo más, Gonza? Sí, lo último es justamente lo más importante, por lo cual hablábamos de que sí puede llegar a tener la votación, o por lo menos afirmativa, o ya de por sí el quórum, que no es menor, teniendo en cuenta estos 2 antecedentes del año pasado, y después de tantas charlas, después de tanto trabajo, principalmente con Silvia Lospenato, obviamente con Gabriel Bornoloni, presidente del Bloque de la Libertad Avanza, pero sobre todo con Javier Milei, que habían dicho que iban a trabajar en mejorar este proyecto para justamente lo que tenemos ahora, es la posibilidad de tener una nueva sesión con números más estabilizados, por lo menos a la hora de las posibilidades, es que se agregó que las condenas deben ser con posterioridad al 1 de enero del año en que el año anterior, justamente al que se llevan a cabo las elecciones. Ese es el tema. Ese es el tema principal. Es la gran discusión que hay entre quienes están a favor de fecha limpia, que al parecer son la mayoría. Claro. Pero algunas partes, por decir una gran parte de esa mayoría, no quiere esta cláusula. Dice que es anticonstitucional. Va a haber un debate, el PRO la defendió, seguramente la Libertad Avanza también, pero si en el debate en particular no tiene los votos, ese artículo se elimina y el proyecto puede ir al Senado sin ese artículo. Es el panorama que uno ve hoy, pero quedan varios días de negociación e inclusive las sesiones largas son una oportunidad también de negociar. De negociar ese texto. Exacto. Porque la votación en particular va al final de la sesión. Gracias, Gonza, por el detalle de ficha limpia. Recordemos, miércoles 10 de la mañana, pero el último jueves la sesión tuvo como plato fuerte la suspensión de las PASO, y esto decía al respecto la diputada del PRO, Silvana Giudici. Básicamente estamos discutiendo ficha limpia. Y como decía el Faire de León,
como decíamos ayer, hace muchos años que este partido que yo represento, que es la Coalición Cívica, entiende que tiene que haber ficha limpia en la Argentina. Y eso no es, en el caso de la Coalición Cívica, un acto de especulación electoral. Hemos sacado el 1,8, hemos sacado el 50% de los votos y seguimos existiendo, sino es un acto de coherencia venir acá a defender esto. El artículo 1, cuando habla de qué delitos contempla en la modificación de la orgánica de partidos políticos, nosotros entendemos que tiene que comprender la totalidad de delitos dolosos. Esto está en nuestro proyecto de ley presentado por la exdiputada Mariana Stilma y por Lisa Carrió originalmente, y nosotros entendemos que no solo en aquellos que cometen delitos por el ejercicio de la función pública, sino que hay que extenderlo al resto del código. En relación a la última parte que pone una fecha que habla de la condena impuesta que hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada el 31 de diciembre, la verdad que le estamos dando a los jueces la potestad de que pueda ser candidato o no pueda ser candidato manejando la fecha en que te caiga la sentencia. Eso me parece que no es correcto. Tendría que no tener un plazo, sino que una vez que vos tenés sentencia se da el supuesto de por el que no podés ser candidato. Después quiero hacer una propuesta en relación a quienes están comprendidos en la ficha limpia. El artículo 7 hace una enumeración para mí desordenada, que puede dejar a muchos afuera, hasta les diría que bastante capciosa. Yo les propongo en ese artículo 7 reiterar el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, que es una redacción mucho más favorable, mucho más clara y cuyos sujetos comprendidos ya es de práctica habitual en la administración pública. Lo que salga será la ley posible. Nosotros tenemos objeciones en cuanto a la redacción y lo estamos hablando responsablemente. Ahora, en la plataforma que nos llevó a los diputados de la Coalición Cívica a esta banca y de acuerdo a la doctrina histórica sostenida por la doctora Carrió, para nosotros la ficha limpia tiene que ser ley. Así que vamos a acompañar y vamos a argumentar y les pedimos por favor que tomen en cuenta las objeciones y las propuestas que estamos haciendo en esta instancia responsablemente. Bueno, no era Silvana Giudice, era Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica, que hablaba sobre ficha limpia. Esto es el plenario que hubo en comisiones el último miércoles. Se me había quedado con Giudice porque era la que hablaba sobre las PASO, que era el otro tema de la semana pasada. Esto fue, insisto, el miércoles pasado, cuando se firmaron los dictámenes que van a llevarse al recinto el próximo miércoles. La Coalición Cívica es uno de los bloques que está de acuerdo con ficha limpia, pero que por ahí pida alguna modificación, ¿no, Gonza? Bueno, acá se verá lo que vos decías, Mauri, cuando se estira el debate, es tiempo de negociación también. Detrás, obviamente, o por fuera del recinto, pero que después eso se puede ver reflejado cuando se pida, obviamente, la palabra y diga, bueno, necesito modificar o se pide una solicitud, y ahí es donde responde quien toma el mando o quien es justamente la voz cantante, el miembro informante exactamente del proyecto. De la comisión, que en este caso va a ser Mayoraz, va a decir que acepto o no modificaciones. Exacto, sí señor. ¿Cuándo acepta? Cuando sabe que tiene el número y que si no se cae el artículo. Posiblemente, entonces, últimamente. O defina que se caiga el artículo, ¿no? Lo más común te diría que en gran porcentaje es que no se acepten modificaciones. No, habitualmente, pero si están charladas y habladas, sí. No se aceptan, pero si todos saben lo que va a pasar. El que las pide sabe si tiene el número, y si no tiene el número, dejará testimonio. Pero suele haber una mayoría que si no quiere modificaciones en particular, pide que se vote en general, en particular, en forma conjunta. Exacto. Esto no sería el caso, donde seguramente va a haber modificaciones. Quien presentó por primera vez un proyecto de ficha limpia y brega por este tema hace por lo menos 8 o 9 años, de 2016, es la diputada del PRO, Silvia Los Penato, que esto decía en las comisiones.
La ficha limpia es un proyecto que surge de abajo hacia arriba, pero no solamente acá, en todos los países donde funciona, que son la mayoría de los países. Pero el ejemplo y del cual se toma el nombre, que es el caso de Brasil, tuvo que llegar por iniciativa ciudadana, porque la política siempre le da la espalda a estos proyectos que recortan privilegios que tienen solamente los políticos, porque no tiene, por ejemplo, un empleado, una persona que se quiera presentar como empleado a la Administración Pública Nacional. Por eso valoro que en el proyecto del Poder Ejecutivo, y que también había otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo que lo incorporaban, esté toda la Administración Pública Nacional a partir de este dictamen que espero saquemos en el día de hoy, incluida, de manera que los funcionarios también tengan la obligación o tengan el requisito de no tener una doble condena, una condena que haya tenido una instancia de confirmación en una instancia superior por delitos de corrupción. Muy brevemente, los fundamentos de la ficha limpia. El primero, todos los derechos son relativos, los derechos políticos también. ¿Y cuáles son los límites para la regulación de los derechos políticos? Los que fija nuestra Constitución Nacional y los que fijan los pactos internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica. La ficha limpia es constitucional, no solamente es constitucional, sino que además responde a una manda de los constituyentes del 94 que está inconclusa, que es darle un tratamiento especial al delito de corrupción. Un delito que, dijeron los constituyentes del 94, lesiona la democracia argentina. Y dijeron más, la lesiona tanto como quienes se levantan en armas. O sea, fíjense el nivel de daño que le hace la corrupción a nuestro sistema democrático. La Constitución del 94 nos pedía esta regulación. Bueno, muchos años han pasado, creo que es hora de que demos este paso. La inhabilitación es una medida preventiva y temporaria. ¿Preventiva de qué previene? Previene que personas donde la justicia ya ha dictaminado en 2 instancias, es decir, con un nivel altísimo de certeza, que han utilizado su cargo público para el enriquecimiento personal, no vuelvan a tener en sus manos los recursos que son de todos. Es preventivo, es precautorio. ¿Qué previene? Previene la futura corrupción y previene que los ciudadanos tengamos el derecho a que ese estatus mínimo, porque la verdad es que la ficha limpia es un estatus ético mínimo que se exige, sea a los que nos representan. Es temporaria, no es una inhabilitación para siempre, es temporaria, sí, en una instancia superior se decidiera que se revoca esa sentencia, se recupera ese derecho a ser candidato. Y también se recupera una vez que se haya cumplido con la justicia. Una vez que un corrupto condenado cumplió su condena, bueno, nuevamente tiene la oportunidad de presentarse como candidato. Y obviamente que es una regla igual para todo el mundo, es una regla que no discrimina, es una regla que tienen que cumplir cualquiera que quiera ser candidato a partir de la sanción de esta ley. Y por último, claramente no afecta el principio de inocencia, como no lo afectan ninguna de las otras medidas precautorias que están previstas en nuestro sistema judicial y que se aplican antes de que se agoten la última instancia de la justicia. Escuchamos a Los Penato, que como decíamos es la diputada que presentó proyectos sobre ficha limpia hace 8 años y el otro día en el plenario de comisiones se quedó hasta el final, escuchando a cada uno de los participantes. Hubo muchos discursos de Unión por la Patria en contra del proyecto de casi todos los integrantes de ambas comisiones. Y bueno, Los Penato se quedó junto al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es Nicolás Mayoraz, quien va a tener que pilotear la votación del próximo miércoles. ¿Qué te parece, Gonza, si vamos a un corte? Mejor, vamos. Enseguida volvemos con más La Bancada acá en Diputados TV.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Última media hora de la bancada acá en Diputados TV con toda la información de la Cámara Baja del Congreso de la Nación y como venimos repitiendo, el último jueves tuvimos la primera sesión del año en Diputados y el tema principal, uno de los seguros, el más convocante, o que se llevó la tapa de todos los diarios, tuvo que ver con la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que, de prosperar este proyecto que fue aprobado acá en Diputados, que seguramente se va a tratar antes de fin de mes en el Senado, las primarias no se van a realizar este año y quedará la discusión para el 2027 si retornan o no. Pero quien tiene todo el detalle con placas es nuestro compañero Gonzalo Solabarrieta. Bueno, Mauri, vamos a repasar justamente este tema que va de la mano con ficha limpia junto con otros temas importantes como juicio en ausencia, como el aumento de las penas por reiterancia y reincidencia, pero que la realidad interesa ni mucho en la sociedad, sobre todo porque, bueno, acá hablamos de la suspensión de las PASO para este año, lo que implica que el ciudadano tenga que ir una vez menos a votar y que vaya directamente al grano para las legislativas en una sola elección, que bueno, esto se podrá estirar y que serían aproximadamente en octubre, ¿no? Las legislativas, Mauri. Las legislativas están convocadas creo que el 26 de octubre. 26 de octubre. En realidad es el último domingo de octubre. Claro. Esto es por constitución, o sea, nunca cambian, igual que las elecciones presidenciales. En cambio, las primarias sí tienen que ver con una ley, ¿no? Como decíamos, sancionada en 2009, que es la que ahora se intenta suspender. Justamente, de eso vamos a hablar porque en la Cámara de Diputados se dio la semana pasada, bueno, la aprobación para suspender las PASO en el año 2025, en el año actual. Legislativas son ellas, no son presidenciales, obviamente. Aclaramos esto por si están en sus casas y no saben de qué estamos hablando. Bueno, este año se generarán estas elecciones legislativas, no presidenciales. Bueno, esto se aprobó el jueves pasado. Vamos a meternos un poco más en la interna de los votos. Cómo fue este poroteo, cómo se votó. 162 votos a favor. Hablábamos de esta diferencia holgada, algo a lo cual no veníamos tan acostumbrados a ver. 33 por encima de lo necesario. Exactamente, 33 por encima de lo necesario. De los cuales esos 33, ahora vamos a ver con detalle, y ya lo anticipamos, 25 fueron de Unión por la Patria. El dato le dieron el volumen. Si los 25 no votaban, también salía la ley. También salía la ley, lógicamente. Se aprobaba el proyecto. Con menos volumen, de lo que significa un título. Y con un acertijo del Senado que ahora uno ve que si se replican las mayorías, o sea, el aporte territorial que hubo acá, partimos de 6-7 votos seguros que va a haber allá. Exacto. Bueno, ¿cuántos fueron los negativos que vemos allí en pantalla? En cuanto a los votos, fueron 55 y 28 las abstenciones u ausencias también, hay que decirlo esto. Pero bueno, la realidad es que nos vamos a meter un poquito en desasnar los votos a favor. Bueno, ¿cuántos hubo de cada uno de los partidos? Y de acá van a ser el número de 126 para que entendamos un poco cómo está el panorama, aunque es cierto que el proyecto de las PASO toca otros intereses o tal vez es mucho más aprobable, por utilizar esa palabra, más allá de otros proyectos que marcan tal vez una diferencia de ideología. Bueno, las PASO
la suspensión de las PASO de este año son tal vez es un proyecto que pudo haber llegado a tener, como lo tuvo, el apoyo de bloques que generalmente no suelen acompañar propuestas del gobierno nacional. Estuvieron los 39 votos del bloque de la Libertad Avanza, incluido Martín Menem, Mauri, esto es un dato importante también. 36 fueron los votos del PRO. Y acá lo que decíamos para hablar de este número voluminoso de 162 votos a favor, 25 de Unión por la Patria. Esto es importante lo que decide Menem, porque a veces siempre está la pregunta, ¿vota el presidente de la Cámara o no vota? Puede votar porque es diputado, fue elegido diputado, no es lo mismo que en el Senado, que es vicepresidente. El reglamento lo que dice es que puede votar cuando su bloque lo necesita, que es en dos circunstancias. Cuando está empatado la votación y cuando se necesita una mayoría especial, mejor dicho, una mayoría agravada. En este caso se necesitaba 129, absoluta, porque era una ley electoral, claro, absoluta, que es 129 sin importar las presencias. Obviamente, si vos sos oficialismo, necesitas 129, no te podés perder el voto de tu presidente. Claro. Entonces, él puede hacer uso de su voto. Esto se vio siempre. Siempre que hay una ley electoral, una ley penal, que necesita 129, siempre el presidente de la Cámara dice, yo voy a hacer uso de mi voto. Que estemos acostumbrados. Aprovechando esta clase de reglamento, también es importante aclarar si vale 1 o 2. No, vale 1. Vale 1. No, claro, en realidad vale 1. Sí, cuando desempata también vale 1. Vale 1, que hay exactamente. empates. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué pasa si se pierde una votación 128 a 127? Vos sos oficialismo, perdiste una votación 128. O sea, 129 es el quórum. Sí. Vos perdiste una votación, pasó en 2021, 128, 127, y no votó el presidente de la Cámara. Bueno, los 127 se podrían haber ido y no había quórum. Claro. La realidad es esa. O sea, eso porque pasó una vez en la época del COVID, que una diputada con COVID, entonces iba a ser 128 y terminaron perdiendo, se querían, en ese momento sorprendió mucho. Pero bueno, en realidad perdió en ese momento, en realidad ganó el oficialismo en ese entonces. Sí. Pero no fue necesario el desempate. Y si hubiera terminado en un 128 o 128, como se esperaba, lo que entonces era Juntos por el Cambio tenía la opción de irse, no dejar que desempate Massa. Estoy tratando de recordar qué proyecto había sido. De bienes personales. Ah, de bienes personales. Entonces, está todo el reglamento abierto para que el voto del presidente de la Cámara, cuando lo necesite su bloque, esté. Sí, no es que nunca se va a perder ese voto. Sí. Es buena la aclaración porque ya veníamos de casos en donde se dieron empates y necesitaba el desempate el voto del presidente de la Cámara, pero también es importante remarcar esto de que en casos de que se necesiten votaciones de mayorías absolutas, es decir, en este caso sí o sí 129, más allá e independientemente de la cantidad de presentes, porque siempre es la mitad más uno de los votos de los presentes, no de la composición de la Cámara, y en estos casos cuando se toca un proyecto vinculado a cambios en la ley orgánica de partidos políticos o de política en general, bueno, acá estamos hablando de una mayoría si un absoluta que se llega precisa. a 129 con el voto del presidente de la Cámara, gana. Gana, exacto. Si llega a 127, el voto del presidente de la Cámara y si empata. Ahora bien, si llega a 127 y el otro bloque tiene 127 porque tiene ausentes, bueno, tiene la posibilidad de dejar la sesión sin quórum. Claro. O sea, no es que pierde y es injusto en ese caso, ¿no? Exacto. Bueno, seguimos desglosando. Fíjense que hablábamos de 25 votos a favor de Unión por la Patria, pero también hubo 16 votos de la Unión Cívica Radical a favor. Es bastante. Es un número bastante importante a la hora de conseguir el voto afirmativo. Pero también nos encontramos con 11 votos de Encuentro Federal, 8 votos de Innovación Federal también. Ahí tenemos dos apoyos importantes de bloques completos. Y también acá es el otro dato también interesante, Mauri, porque pudimos hablar justamente con Diego Giuliano una vez que finalizó la sesión, después de la conferencia de prensa, inclusive mano a mano, y le preguntábamos al presidente del bloque, recordemos, de Democracia para Siempre, que como vemos allí, un dato importante, logró 7 votos también sumar a esta votación. Dato, Gonza, respecto a lo que esperábamos en diciembre, es tremendo porque es todo tan dinámico que uno piensa, uno lee las notas de diciembre y quedaron totalmente viejas. En ese entonces, el PRO decía no a la eliminación y la UCR también, no a la eliminación. Cuando empieza la propuesta de la suspensión, ¿qué ocurre? El PRO dice que sí, y después la UCR empieza a ablandarse. Claro.
Y ahí queda esa mayoría, que en un momento parecía que ni siquiera hacía falta Unión por la Patria, que de hecho no lo hizo técnicamente falta en el recinto, pero en la comisión los radicales retasearon la firma, ¿no? Y ahí aparecieron las ayudas de UP que se sabía que estaban desde diciembre. Exacto. ¿No? Bueno, y acá este dato que decíamos, Democracia para Siempre, recordemos que fue un ala de la UCR que se desglosó y que justamente se separó del bloque de la Unión Cívica Radical. Obviamente que de raíz, de núcleo radical, lógicamente los diputados y las diputadas de Democracia para Siempre, pero que por lo general suelen tener una visión distinta a la mayoría, por lo menos de las iniciativas que propone el Poder Ejecutivo. En este caso, teniendo en cuenta que para la Unión Cívica Radical en general, Mauri, vos no me vas a dejar mentir, es un tema bastante controversial, más allá de que hablemos de aquí el riñón principal que es la Unión Cívica Radical, del ala que se desplumó, digamos, del bloque de la Unión Cívica Radical, que es la que estamos hablando, Democracia para Siempre, al no tener definidos claramente los candidatos, pensando en la presidencial del 2027, sin paso, para la Unión Cívica Radical sería muy difícil, entiendo, la posibilidad de elegir candidatos. Y ahí sí precisaría de las mismas. Por eso toda la oposición, ya sea el PRO como la Unión Cívica Radical, entendió que lo mejor era suspenderla porque después estaba el otro escenario este año. Por eso mismo. Si vos no tenés una estrategia clara de qué hacer con las PASO, llegás a salir tercero, cuarto, y entre las PASO y la general no te queda un voto ni de la familia. Claro. Eso ha pasado con quienes salen tercero, habitualmente la pasan muy mal entre las primarias y las generales, y como todos se ven tercero, cuarto, por lo menos salvo algunos sectores de Unión por la Patria, mejor dicho, lo que pasó concretamente, yo pensaba el otro día durante la sesión, nadie se está viendo segundo, porque en Unión por la Patria priman más las realidades locales, territoriales, que la estrategia nacional. Porque todavía no hay una estrategia nacional. Claro. Y la va a haber recién cuando haya una elección nacional. Este es un año de elecciones provinciales. Por eso hay tanta coincidencia en suspender, porque nadie sabe bien si va a necesitar o usar las PASO este año. Yo no sé si fue que no lo vi antes, pero hoy, por ejemplo, en la Avenida Independencia, muy cerquita de Avenida Boedo, me tocó ver carteles directamente con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, no sé si estaban desde antes, antes, pero me llamó la atención por lo menos. Sí, los vi. Esos carteles antes como no estaban. Presidenta, ¿no? No recuerdo ahora el mensaje, pero daba la impresión por lo menos de que se está empezando a impulsar en las calles, obviamente partidariamente hablando, esa posibilidad, teniendo en cuenta esto que vos decías, que no hay un rumbo y una estrategia a nivel nacional, por lo menos del PJ, de todos si vos los sos un partido provincial que... o gobernás tu provincia, las PASO te complican tu calendario. Sí. Entonces, si encima no tenés una estrategia nacional que te contenga, decís, bueno, suspendámoslas. Exacto. Un poco se primó. Yo creo que el número final indica la cantidad, es menos que la cantidad de apoyos que tenía, porque entre las 25 o 28 abstenciones que tuvo Unión por la Patria, una gran mayoría no quieren las PASO. O sea, por lo menos había 200 votos fácil, o cerca de 200 votos, que no querían las PASO. El punto era votar o no con el gobierno, había quienes decían, mejor boicoteemos las extraordinarias y que esto se trate en marzo, pero hay un consenso generalizado de que las PASO este año nadie sabe bien para qué las necesita, ¿no? Bueno, la realidad es que con estos datos que acabamos de aportar y cierro esta idea de Democracia para Siempre, algo que me pareció también importante, estos 7 votos que le aportaron, porque Mauri decía, sacando los 25 de Unión por la Patria, el proyecto se hubiese aprobado igual. Ahora, si sacamos los de Unión por la Patria y los de Democracia para Siempre, ahí el número no me da, Mauri, Estamos hablando de 32 rúbricas menos. No, a ver, acá el punto, por eso es un dato importante. Cuando el radicalismo dio el paso, que fue hace no más de 15 días, de mejor suspendamos, el camino quedó totalmente allanado y el aporte de Unión por la Patria, que finalmente se vio en el recinto, en algún momento fue considerado innecesario. ¿Y eso qué hizo? Que Unión por la Patria surgieran voces de, bueno, ya que está, no votemos. O sea, que en definitiva no somos necesarios. Bueno, lo fueron en la comisión, ¿no? Bueno, Diego Giuliano lo que nos decía, el presidente, el diputado y presidente de Democracia para Siempre, es si
estaban rumbo hacia o con la idea de suspender las pasos cuando son años electorales, pero legislativos, y dejar las pasos a lo que significa un año presidencial, de elecciones presidenciales, y lo que nos decía claramente es que ahí, por ahí es el camino por donde por lo menos Democracia para Siempre, o entiendo la Unión Cívica Radical, también apuntaría también a ir, ¿no? También hay algunas voces del PRO al respecto. Recordemos que si esto se tiene que volver a votar en 2027, no sabemos cómo va a ser la composición del Congreso. Esto es importante aclararlo porque cambia, porque justamente hay una elección este año. Algunas voces del PRO, que inclusive algunos invitados que tuvimos en este programa, decían la posibilidad de que haya una paso presidencial, pero con otras reglas. E inclusive uno escuchando entre quienes dicen, bueno, si hay que sostenerlas, el gobierno nacional no las va a financiar. Claro. Entonces, en algunos casos podríamos llegar a tener proyectos, esto va a ser recién el año que viene y pensando en 2027, donde las PASO vuelvan, pero con un formato parecido a la vieja interna partidaria, y en tal caso alguna ayuda logística de la nación. Pero muy complicado va a ser que el gobierno acepte financiar o poner en el calendario electoral nacional de vuelta a las primarias. En realidad ya lo van a estar, ¿no? Porque a suspenderse, pero la apuesta del gobierno es que eso no vuelva a ocurrir. Sí, porque pensaba que quitándole la O de obligatoriedad, la paz, digamos, con ese, no quitaría que haya un financiamiento importante también para generarla. Logístico. Porque, claro, logístico. Logístico. Por eso en ese caso hay quienes dicen, algunas voces del oficialismo, estos son charlas proyectadas a 2027. Hay quienes dicen, bueno, si no nos queda otra y se va a aprobar, saquemos el financiamiento del Estado, aportamos el personal de policía, ¿no? Pero obviamente lo tiene que pagar cada partido político, y si no lo paga, esto me decía en algunas voces oficialistas, quizá le sacamos de los fondos que reciben los partidos. Claro. Que se los gasten ahí. Pero que la cita sea partidaria. Claro. E inclusive hay quienes plantean la posibilidad de que se elija la fecha. Como es en Estados Unidos, hay un día de todas internas que es muy alejado de la elección presidencial. Claro. Pero que no sea parte de este calendario donde te tropezás con la PASO en agosto, donde va a votar, es obligatoria, la gente va a votar, es la primera cita electoral y te termina marcando el camino de lo que es después la elección principal. Pero por lo pronto estos son debates a futuro, Gonzalo, ¿no? Alternativas que decíamos, la obligatoriedad no quita que haya un gran financiamiento, obviamente, y la logística y todo esto que mencionábamos. Lo que sí quitaría del medio es, obviamente, esa multa muy irrisoria que existe actualmente. Estamos hablando de 50, 100, 150, 200 pesos si son acumuladas las faltas a lo que significa el deber ciudadano de ir a votar en elecciones. Por eso no estarían estas multas. Bueno, siguiendo con el desglose, tenemos un voto del Movimiento Popular Neuquino, un voto de Creo de Paulo Modeo, un voto de Fuerza del Cielo Espacio Liberal, que es justamente el de Lourdes Arrieta, y un voto de Ricardo Garramuño, que actualmente, por lo menos hasta ahora, no oficialmente no tiene bloque. Mauri, vos me corregirás, todavía, más allá de que estaba la idea de que se incluya, bloque, ¿no? Se incorpore al PRO directamente. Sí, va un monobloque. Bueno, creo que veremos si finalmente va un monobloque. Bueno, ahí decíamos, está la convocatoria hecha para que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, cuando aquí en Diputados, a partir de las 10, comience el debate para aprobar y darle la media sanción a ficha limpia, con un debate extenso, a las 3 de la tarde, cuando todos estemos poniendo la atención en lo que suceda en Diputados, a ver qué debate se genera en base a ficha limpia, qué modificaciones se charlan detrás de o por fuera del recinto. En el Senado habrá una comisión de asuntos constitucionales que tendrá a las 3 de la tarde este proyecto justamente para suspender las PASO, para que vaya la semana próxima, entendemos, por tiempos de las extraordinarias. 19 o 20 sería la sesión en el Senado para sancionar el proyecto que suspende las PASO. Exactamente. Y al mismo tiempo, en esa Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de tratar el proyecto que viene de diputados para suspender las PASO 2025, se tiene que elegir la autoridad principal de esa Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, porque recordemos que el ex senador ahora, Cuader, es justamente quien presidía esa comisión. Era el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. De hecho, si se trataba su desafuero, iba a tener que coordinar el debate. Esa es una vacante que obviamente va a quedar para el bloque, que la va a ocupar la cordobesa Vigo, Alejandra Vigo, el bloque de Provincias Unidas, pero después el cuerpo en conjunto tiene que
votar una nueva autoridad. Esto va a ser, como decía Gonza, el miércoles tenemos un super miércoles, con sesión de un lado y comisiones picantes del otro. ¿Cómo vas a hacer, Mauri? Y me voy a tener que dividir, yendo y viniendo, por computadora. suerte. Espero que esté habitualmente hay una puerta que comunica de pasos perdidos, pasás al Senado. Claro. O sea que vas y venís, es muy loco porque vos pasás y es otro clima. Es otro clima. El Senado siempre es menos bullicioso, hay menos legisladores, recordemos son 72, acá son 257, por lo tanto eso da otro clima. Y esto va a ser el miércoles que vamos a tener. Por lo pronto también recordemos que un proyecto de ley que fue incluido en extraordinarias no se trató, que tiene que ver con la ley de quebrantos. Este proyecto no tuvo consenso y ni siquiera se trató en comisiones y da la sensación que todo va a quedar para la ordinaria de marzo, que es de 1 de marzo a 30 de noviembre. Pero quien hablaba sobre el tema de las PASO durante la sesión del último jueves es la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Correa Llano. Claramente el contundente resultado de ayer deja de manifiesto la inutilidad de este artefacto electoral creado durante el gobierno kirchnerista con el fin último de dirimir sus disputas internas, pero que nada contribuyó a democratizar los procesos de decisión de las nominaciones de los candidatos, ni tampoco aportó a disminuir la fragmentación del sistema de partido y en su conjunto tampoco ayudaron a disminuir la confianza ciudadana en nuestro sistema representativo. Bueno, en realidad no era una sesión, sino un diálogo que tuvo con Diputados TV, la diputada Mercedes Llano, una de las integrantes del bloque La Libertad Avanza, oriunda de Mendoza ella, y hablaba sobre las PASO. Mendoza tiene PASO también, local. De hecho, había muchas versiones respecto a que el gobernador, el radical Alfredo Cornejo, había visto con buenos ojos la posibilidad que continúen las PASO, uno de los pocos líderes territoriales que retació la firma el pasado martes. Los gobernadores en general suelen preferir que no haya primarias. Bueno, en este caso hubo por lo menos un coqueteo con la posibilidad de sostenerlas. No fue así finalmente, se votó con aporte también de mendocinos la suspensión de las primarias. Mendoza tiene, la UCR mendocina, 2 representantes en el Senado, en el bloque radical, que es clave en la Cámara Alta para definir el destino de este proyecto, porque el Senado tiene una particularidad que es, sin Unión por la Patria, hoy hay solamente 37 senadores, a partir de la expulsión de Cuader, de la licencia del chaqueño radical Víctor Zimmerman. 37 es lo mínimo que necesitas para arrancar la sesión, y en este caso para convertir en ley este proyecto. Por lo tanto, con varios radicales que ya anunciaron que están en contra de suspender las PASO, va a ser necesario un número equivalente de Unión por la Patria. Algunos ya se saben, Catamarca, Santiago del Estero, pero bueno, va a tener, es una ecuación que tiene que dar suma cero, ¿no? Lo que perdés por un lado lo tenés que ir ganando por otro, y se va a empezar a hacer el poroteo durante toda esta semana para que el gobierno llegue el 19 o 20 de este mes con el número necesario, 37 votos, para definitivamente suspender las primarias. El calendario electoral arranca ya por abril-mayo, ya hay que presentar en mayo las alianzas, las candidaturas, y la idea del gobierno es tener la suspensión cuanto antes. Nosotros nos vamos, gracias Gonza. Un placer, Mauri. Mañana otra vez a las 12 con la bancada aquí en Diputados TV.